Vemos en la siguiente diapositiva el crecimiento que han tenido las unidades hospitalarias. Esto ya no es número de camas, sino son las unidades hospitalarias que en su momento han sido denominadas o reconvertidas a COVID-19. Y vemos en el último corte, teníamos 788, al menos una unidad más se suma, ahora son 789, las que están atendiendo pacientes COVID. Sin embargo, este incremento ha sido sumamente importante si vemos que cuando este proceso inició, solamente habían 645 unidades que eran las que se estaban utilizando para atender a pacientes COVID, y vemos cómo también la tendencia se incrementa en función de la necesidad de poder brindar este tipo de atención. Pasemos ahora al componente de la afectación que ha habido del personal de salud en función de COVID-19, lo actualizamos todas las semanas. El día de hoy tenemos 20.217 profesionales de la salud que fueron confirmados a COVID-19, pero así también 47.711 han salido negativos a la prueba. 10.082 continúan todavía en una clasificación de sospechosos y podrían en un momento determinado al menos la mitad de estos sumarse a los casos confirmados. Podemos verlos distribuidos de acuerdo a su clasificación, si ya son confirmados o están todavía en calidad de sospechosos o fueron descartados por cada una de las entidades federativas. Y si vemos las barras de color rojo, es ahí donde identificamos la carga de enfermedad por estado que ha tenido los profesionales de salud en cada uno de ellos. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí tenemos la curva epidémica, así como la vemos en la totalidad de casos confirmados. Esta es solamente de los profesionales de la salud, estos 20.217, más los que aún están sospechosos. Igualmente los vemos acumulados en los últimos 12 días, esperando muchos de ellos un resultado, y de alguna manera si hay una curva ascendente, pues es visible cuando sumamos o vemos las dos barras conjuntas. Todavía estamos teniendo esta presentación. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí tenemos los casos confirmados por entidad federativa de residencia, pero también en los últimos 14 días, es decir, las personas profesionales de la salud que están en la fase activa de la epidemia. Aquí son 4.117 casos y representan una cuarta parte del total de profesionales de la salud que han enfermado durante todo este periodo, y bueno, los vemos también distribuidos por la entidad federativa en donde se realizó el diagnóstico correspondiente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la distribución por edad y por sexo de todos los casos confirmados, es decir, todas las personas que enfermaron, de estos 20.217, todos estos profesionales de la salud, y vemos lógicamente una mayor afectación entre los 30 y los 44 años, que podemos decir es donde se ha concentrado la mayor carga de enfermedad, y en función de personal más joven realmente no hay tanta afectación, y es algo que vemos de manera similar. De hecho es casi una foto a lo que vemos cómo se comporta en la población en general. De hecho el día de ayer mostrábamos precisamente una curva similar, una distribución, similar en relación a los grupos de edad de toda la población que ha enfermado. Si vemos la siguiente diapositiva, aquí tenemos la distribución proporcional en función de la profesión o ocupación que expresaron tener al momento que se hizo el estudio epidemiológico. Vemos cómo la mayor carga es en el grupo de enfermeras, enfermeros, 42%, lo siguen inmediatamente las médicas y los médicos con 32%, hay un grupo que concentra a una proporción más grande o clasificación más extensa de profesionales de la salud que representan un 23%, y finalmente de manera específica los laboratoristas con el 2%, los dentistas con el 1% son los que menos afectación para este grupo específico han tenido. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí vemos la distribución por institución en la que se dio el diagnóstico. Nunca interpretemos, por favor, este cuadro como la institución donde se enfermaron o donde se infectaron. Esto es la distribución en la institución donde se confirmó, es decir, donde se hizo el estudio y se confirmó. ¿Dónde se enfermaron?
¿Puede haber sido en la misma institución? Sí, pero también recordemos que muchos de los profesionales de la salud laboran en diferentes instituciones, incluido el medio privado. Por lo tanto, saber exactamente dónde se infectaron requeriría de una investigación muy particular y muy puntual de cada uno de ellos, pero aquí tienen los datos. Lógicamente, la institución que más casos ha confirmado es el Seguro Social, seguida de la Secretaría de Salud y el ISSSTE, que igual tiene que ver también con la cantidad de profesionales de la salud que laboran en cada una de estas instituciones, ¿no? Si lo viéramos un poco como lo vemos en los estados con base poblacional, eso también nos daría una explicación de estas cargas. Veamos la siguiente diapositiva, en la cual vemos ahora la evolución de estos 20.217 casos. La gran mayoría de ellos, más del 90%, lo hicieron de manera ambulatoria, aunque tuvimos también una cantidad que fluctúa prácticamente entre el 10% y que a su vez se distribuye entre hospitalizados estables, graves e intubados, que tuvieron esta característica al momento de recibir la atención médica correspondiente. La siguiente diapositiva nos muestra la comorbilidad que hubo en todos los casos que se confirmaron. Podemos ver la obesidad, la hipertensión y la diabetes, como las hemos visto presentes en la población en general, que también están a la cabeza de estas comorbilidades. Y aquí vemos también al tabaquismo en un cuarto lugar. Ayer lo veíamos en ese cuarto lugar con un 9% de la población general, aquí lo tenemos con un 7%, también dentro de los profesionales de la salud, así como las demás comorbilidades o factores de riesgo que están presentes en esta tabla. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos ahora sí la distribución de las defunciones. Lamentablemente son 271 profesionales de la salud los que también han perdido la vida a consecuencia de las complicaciones de COVID-19, y aquí podemos ver su distribución en función de la entidad federativa donde perdieron la vida, y también podemos ver que hay 10 defunciones aún que están pendientes de resultados. Por lo tanto, este número pudiera incrementarse en esa misma proporción y en esas entidades federativas donde aparece el naranja claro. La siguiente diapositiva, que también tiene que ver con las defunciones, vemos ahora la distribución de grupo de edad y sexo de cada una de las que ocurrieron, de estas 271. Vemos que la curva se mueve ligeramente 2 grupos de edad hacia la derecha, lo cual también lo observamos y lo vemos cuando vemos las actualizaciones de la población general, ¿no? En función también de los grupos de edad y de estas comorbilidades, de estas enfermedades, sobre todo crónico-degenerativas, que suelen presentarse en los grupos de edad por encima de los 30 años. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente también las defunciones como han ocurrido por institución. Esto también representa la institución en la que fallecieron, es decir, donde se le brindó los últimos días la atención y donde lamentablemente fallecieron. Secretaría de Salud ahora con 105, el IMSS y el ISSSTE 96 y 48, que contribuyen lógicamente igual que con la carga de enfermedad, en este caso con defunciones, también con la mayor cantidad de la ocurrencia, y si mal no recuerdo esta sería la última diapositiva. Muchas gracias.